Y bueno, entonces la idea del formato es que cada uno de los invitados, Cardenete y Antonio Cantero, los presentamos, van a explorar, a explicar más o menos en media hora, 40 minutos, pues cómo afrontaron el tema de la tesis, en qué consiste, cómo ha sido esta metodología particular que han llevado, algo que vosotros en un futuro no demasiado lejano vais a tener que enfrentar, ¿no? Si todo va bien. Bueno, os presento, primero va a comenzar Verónica Melenda, es doctora arquitecta por aquí, por la ETSA, por la UPM, pues lo contará ella, pero desarrolló la tesis doctoral a través de una beca de la Fundación La Caixa, 2 años que disfrutó de ella y la que estuvo en Colombia. Su tesis se llama Gestión Intelectual de las Prácticas Comunicativas en Arquitectura, SMLXL, el gran evento. Va a tener bastante que ver la tesis con la de Antonio Cantero, el tema de las prácticas comunicativas, ese enfoque particular de intentar extraer de OMA, de ese gran universo, algún resquicio como para poder seguir investigando. Ahora os lo contará. Tiene una trayectoria académica en la que ahora nos estaba contando que está trabajando actualmente en ESNE, desarrollando la actividad de docencia, pero ha estado invitada en Columbia, en SSI en New York, en el Barnard College, en Ravensbrück, en Levier. Tiene una trayectoria docente y luego también profesional, trabajaste bastante tiempo con Ábalos Herreros, con Estudio Herreros. Entonces, luego os contará un poco todo este tema de la tesis, ¿no? Antonio Cantero, que está aquí, su tesis se llama REN Before Purjas, Arquitectura Oral. Es también doctor arquitecto por la ETSA, por la Universidad Politécnica de Madrid. Acaba de recibir recientemente el premio de tesis doctoral del COAM 2021, entonces, bueno, pues está como prácticamente, ¿no?, la tesis absolutamente reciente y con este premio. Realizó también el máster de proyectos arquitectónicos avanzados, igual que esto. ¿Qué edición, Antonio? No me acuerdo, en la primera edición, ¿no? O sea, que de aquí salió también esa tesis. Y bueno, y luego también tiene como una trayectoria profesional en la que con Consuelo Fernández, bueno, pues han realizado concursos, ganasteis el tema del concurso de la tejera en Valencia, que estáis ahí a punto de desarrollar, también con Oscar Rueda y María José Pizarro. Y bueno, pues como os voy a dejar ya con ellos, la idea es intentar encontrar esos puntos de conexión entre estas dos aproximaciones sobre la obra de Purjas, que vais a ver que va a haber como puntos de interés, y bueno, luego dejaremos un tiempo, media hora, todo lo que podamos, para que podáis intervenir y si está bien. Pues nada, pues muchas gracias por invitarme. Está igual de feliz que yo de venir a caso. La ESA no es un sitio en el que vas, entonces es súper interesante volver y poder contaros. Intento que cuando el tema por el que vengo es la tesis, pues que haya un enfoque muy dirigido, intento que se adapte a lo que en ese momento estoy haciendo o el ciclo que pertenece, en este caso itinerarios dedicados a investigación. Y por eso lo que vais a ver hoy, más allá de la tesis, que está accesible y se puede consultar y se puede leer, la abstract, la tesis y todo lo que queráis ver está a disposición de todo el mundo, y me parecía más interesante guiaros a través de ello como un proceso de investigación, con cosas que se van descubriendo, un poco, no tanto como real time, o sea, no como ha ocurrido tal cual, pero sí para que podáis entender cómo a partir de algo que parece muy evidente, se iban desencadenando una serie de descubrimientos, que es lo bonito de la investigación, porque todo lo demás, pues por leer todos leemos, lo bonito es descubrir y enlazar y conectar, por lo menos bajo mi punto de vista, es lo más importante. Es por eso que lo he querido llamar hoy así, investigaciones poliédricas, porque ya os digo desde ya que esto no es un principio fin, investigar no es empiezo aquí, llego allí, incluso ya veo dónde voy. Puede que hayas aceptado en hacia dónde te diriges, pero seguro que va a haber un montón de desviaciones, dudas, cambios de opinión, decepciones, o sea, una serie de catástrofes que van a ocurrir, ¿no? Lo pueden decir ellos también, a lo largo de cualquier investigación que vayáis a hacer. Este es el título que lo leía también antes David, así se llamaba la tesis, para el que supongo que todo el mundo sabe lo que es SMLXL, ¿sí? Esta gran monografía pesada que la podéis utilizar para prestar cualquier cosa.
y seguro que nadie se ha leído, pero no pasa nada. Esta es la estructura de la tesis doctoral, tiene este índice que veis aquí, tampoco vamos a entrar en ello, pero ya viendo todo esto ya os digo que es bastante largo y contundente. Sobre todo en este esquema, creo que dice lo suficiente. Lo que al final resultó fue una organización en 3 capítulos que se concretaron como en una escala de más a menos. Primero se trataban temas de contextualización de lo que podía significar la comunicación en términos generales, no solo en arquitectura, sino fuera del contexto de finales del siglo XX, cómo se estaba manejando la comunicación en general en el ámbito de la arquitectura, que hay algún similar, que son los arquitectos estrella, que eran aquellos que salían en todos los medios, recibían todos los premios, y en ese contexto es donde se movía la tesis, porque el protagonista inicialmente no era solo Ren, también era Bernasconi, y los dos habían sido parte de una especie de celebrity club, así como no iniciado. El siguiente capítulo, lo digo para también poder contaros que muchas veces hay escalas distintas en las investigaciones. Esto es una tesis que es mucho más denso y complejo de lo que vais a hacer a corto plazo, pero sí que puede haber como pequeños aterrizajes, por lo menos me pareció bastante útil, hasta que al final puedes estudiar el caso de estudio. La conclusión es que al final había como 3 tesis en una, con lo cual también cuando vayáis a investigar, si queréis entrar un poco el tiro, pues mejor, aunque fue muy divertido y puedes con una beca extenderte todo lo que quieras, pero si no tienes una beca hay un punto más agradable. Voy a parar para poder hablar, porque no veo un control de volumen. Si no me gusta ponerlo circulando, porque lo que daba sentido a esta tesis o a esta investigación era poder entender, seguro que lo ponéis lo que hizo el visual. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es este vídeo? No lo he visto jamás, ¿verdad? No es accesible. Este vídeo son fragmentos de la misma película. Tiene que ver con el proyecto que tenéis escrito al lado. Es una proyección, es un documental, es un vídeo, una pieza de vídeo arte, no se sabe muy bien cómo denominarla, que se grabó coordinado por el estudio de arquitectura de OMA y su fotógrafo de confianza, que era Hans Berlemann. Ahora tiene otros más famosos, pero siempre era un holandés también, que colaboraba con él, y generaron un guión, una narrativa, una lectura diferente de uno de los proyectos en ese momento más relevantes que se estaban construyendo o que se estaban llevando a cabo, que era Vila Balao. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un contraste fuerte entre una personalidad que tiende a la celebridad, que tiende a estar visible, que tiende al protagonismo, que tiende a estar en los medios, o que quiere estar, a estar en este club sin querer estarlo porque siempre renegaba de ser un star architect, y por otro lado hacer una serie de producciones gestionadas o coordinadas con su presencia que contaban las obras de otra manera con vídeos que eran serie B, porque como ninguno de vosotros lo habéis visto, no ha salido publicado obviamente como otras producciones más preparadas para brillar. Pues había como un contraste que me llamaba la atención entre esos dos. Voy a alejar así. Pues había un contraste bastante notorio entre aquello que era como muy evidente y muy popular y otras formas de producir comunicación que me llamaba la atención. Esto es una cosa que también es interesante, cómo es esa curiosidad y cosas que vais descubriendo que de repente dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que haya este contraste y que estén trabajando la comunicación en los planos distintos? Y ahí es donde entra el caso de estudio que tenía claro desde el principio que quería analizar qué había pasado con un hito importante en su carrera completamente, que fue esta monografía. En su momento lo hacía en comparación con Bernasconi porque tenía como hitos en el tiempo parecidos en cuanto a su popularidad, su visibilidad pública, su llegada a Nueva York como figura destacada como arquitecto representativo de la escena europea, y los tenía en comparación, pero una serie de catástrofes hicieron que Bernasconi no quisiera formar parte de este proyecto porque le parecía que hablar de su imagen pública pues no le apetecía, o del branding, o de la gestión de la marca, de la identidad de su estudio, y entonces se cayó del proyecto y nos quedamos solo con este proceso. SMXL, aparte de que lo conozcáis, es importante que sepáis que supuso realmente un hito a mediados de los 90 en cuanto a una monografía de arquitectura diferente a todas las que se habían editado hasta el momento y fue utilizada como herramienta
propagandística, de visibilidad, de darse a conocer, en ámbitos, por supuesto, de la crítica arquitectónica, con ese deseo un poco antiguo ya, de querer consagrarse en el mundo de la arquitectura y ser una de las figuras relevantes de la historia. Cosa que ahora mismo, pues, a lo mejor, bueno, sigue pasando una vida. No solo fue una monografía conocida y reconocida en el mundo de la arquitectura, lo conocen todos los arquitectos, por lo menos de generaciones hasta hace poco, un polla, no sé, hablar de ella. También destacó por su producción gráfica, por el diseño editorial que conllevaba, y ahí había una clave evidente. Vamos a ver ahora cuestiones de autoría, pero había un reconocimiento evidente en revistas como esta y en otros medios que hablaban de la producción de este libro como un acontecimiento en sí mismo. Luego están, yo me gustaba ir contrastando, y así os lo cuento de la misma manera, como estas opiniones, como en el mundo de la fama, de los medios, del lifestyle, y por otra parte sus reflexiones intelectuales, porque Rem es un intelectual reconocido, en principio, no tengo variación. Y hay reflexiones de este tipo, por ejemplo, en la propia presentación del libro, que esta fue la primera que hizo en la ENI de Londres, diciendo que les parecía que lo habían escrito demasiado rápido. Y ahí empiezan estos descubrimientos encadenados que os voy a contar. Todo lo que os he enseñado hasta ahora son cosas que se pueden conocer. El vídeo de Vila Galava a lo mejor no, pero la publicación del Metrópolis o que ha sido un libro importante, todo eso más o menos cualquier medio informado lo puede conocer. Y si ves esta charla, te puede decir que lo ha hecho demasiado rápido y nos quedamos todos con la idea de que este libro se produce entre 1992 y 1995. Y ya está. Eso es lo que dice el libro, eso es lo que dice, incluso en el texto del libro se puede leer así, y nos quedamos con esta idea. Pero ya tenemos un dato extra, y es que Bruce Mau Design, que es el estudio de diseño, sobre todo su fundador, que ahora lo ha vendido, que es Bruce Mau, que es el diseñador canadiense súper importante, que habla de cambio climático y otras cosas, pues trabajó en colaboración con ellos, y no menos importante, Monachilli Press, que siempre necesitas una editorial que te apoye. Pero resulta que investigando en acontecimientos simultáneos con la publicación del libro, llegué a descubrir que había un ciclo de exposiciones de arquitectos seleccionados, exposiciones a todo esto individuales, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. No sé si os lo podéis imaginar, pero no es nada fácil que os pongan tu obra en un solo show en el MoMA de Nueva York. Vamos a ver, pues ¿cómo? Porque es súper difícil. Entonces, esto era un acontecimiento que había que estudiar porque había una coincidencia clarísima con las fechas del libro. Ahí tenía que haber algún tejido en común. Investigando, yendo a los archivos del MoMA, o poniendo, aunque sea para pasar el rato, investigando dentro de la documentación, descubrí que había una intención clara de promocionar al mismo tiempo la exposición y el libro, como que las dos se potenciaran en sí mismas. Esto es muy común. Intentar sacar un libro o reeditar un libro anterior y poder publicarlo a la última exposición. Lo que este esquema, no sé si lo veis desde ahí, arriba habla de cómo SMLXL forma parte de ese lanzamiento al mundo de la arquitectura de Nueva York, de esta figura europea, y el de abajo es de Libros Mundo, porque hicieron la reedición, y esa sí que la hicieron, del libro que habían publicado a finales de los 70. O sea, que aprovechan esas exposiciones para hacer esos dobles lanzamientos. Esto es lo que prometía todos los trabajos intermedios sobre ese XL de que iba a salir a la vez. ¿Hasta qué punto tiene una influencia el libro en la producción de la exposición? Lo delatan otros documentos que también están en el MoMA. Por cierto, también entrevistas a autores que hace poco ha fallecido Peter Saili, que era el comisario en ese momento de la sección de arquitectura del MoMA. Fue una suerte poder hablar con él y que te contara en persona cómo había vivido la invasión de Rem en todos los procesos de diseño de la exposición. Él quería estar presente en todas las decisiones de diseño que tuvieran que ver, él y su equipo, claro, de confianza, con el diseño de la exposición en el MoMA, hasta el punto que llega a desplazar y tumba completamente cualquier tipo de intención que pudiera tener Terence Riley con toda su buena intención de poder contribuir a lo que es su trabajo, de que yo con mi equipo diseño la exposición, pero las cartas entre ellos, cruzadas entre ellos, desvelan que le fue imposible, porque Rem arrasaba completamente. Cuando se daba la vuelta ya había como impuesto todas sus decisiones de cómo contar su propia obra. Esto que ahora os puede parecer como muy lógico que alguien quiera editar su propia obra y que quiera contar por sí mismo cómo son sus proyectos o promocionar sus monografías, a finales de los años 80 y principios de los 90 tampoco era tan fácil, porque es un poco o conlleva una percepción de
como de egocentrismo, ¿no? Como de voy a editarlo, ¿no? Y algo hice yo como quiera, y un poco no es inmoral, pero había como, era mejor que otros que eligieran, ¿no? Y te hablaran sobre ti. Pero Ren, pues tampoco tenía mucho reparo, bueno, yo mejor que yo. Tampoco como sobre sino como, no, estoy convencido que va a contar mejor mis conceptos, mis ideas que participando en el comisariado de mi obra. Y las cartas lo hizo muy claramente, os animo a bucear en conversaciones, las cartas son lo mejor. Sí, ahí es donde se empiezan a lanzar, lo ves a la derecha, ya no solo el libro, sino que hay un enlace claro con esa exposición, la cual se celebró en serie y en itinerancia con otras dos, por eso se amplía esa colaboración, es una exposición que viaja, y una exposición, como digo, con diseños conducidos por el equipo de OMA, que conllevó una repercusión en medios como muy notable en la escena de Nueva York, que era muy importante, y en la que Ren participó tan activamente como que escribió Business en una parte. O sea, él solo. O sea, hasta qué punto podía llegar el querer intervenir en su propio discurso, que hasta él mismo coge la tiza y escribe eso 3 veces en las 3 series. Por otra parte, esa monografía que hemos visto o entendido sin rastrear demasiado en un periodo muy concreto de tiempo, resulta que tiene unos antecedentes. Existe un hito fundamental que es la exposición del deconstructivismo en 1988 en el MoMA, que es una exposición de 7 arquitectos. Uno de ellos es Ren, que es el que menos obra tiene que mostrar, y sin embargo alguien tiene visión y le elige como parte de ese elenco de figuras un poco más consagradas que él en ese ámbito. Y además era una exposición que la haría para otra clase entera, pero es muy extraña. El caso es que es uno de los 7 elegidos para estar en el MoMA en el 88. Siempre que hay una exposición, como os he dicho antes, sobre todo en un sitio así, hay un libro, sobre todo antes, hay una monografía, hay un libro, hay algo que se edita con la coincidencia de la exposición, entre otras cosas para que asegure esa perpetuidad en el tiempo, porque las exposiciones se van y no vuelven. En ese momento, Rizzoli, que es una de las editoriales americanas más importantes, sobre todo en aquel momento, coge a esos arquitectos, y no todos, pero les edita un libro o lo intenta. Con Ren lo intenta y empieza ese proceso en 1988 que nunca llega a ningún sitio, por muchos motivos. Eso hace que el libro en realidad sea el antecedente de SMLXL, porque Ren nunca deja que termine, porque él lo está utilizando para prolongar en el tiempo la edición de algo que sería más importante. Nunca lo concluye, y la persona que entra a colaborar en esa publicación en el 88 es Jennifer Sigler, que es la editora que, casualidad, es la editora base de SMLXL. Por así decirlo, la captura, se la ve y dice, bueno, vamos a seguir trabajando y ya vamos viendo qué hacemos. Y por supuesto la repercusión del libro, porque ahora descubriréis qué pasa. Hay en paralelo, que no voy a profundizar, la creación de una entidad paralela que no es AMO, pero es su antecedente, casualidad también, a finales de los 80, con este boom de poder empezar a explicar su obra, y otra serie de exposiciones, que no tenemos tiempo para todo hoy, pero que se descubren con la documentación, que también están conectadas, porque todas las ideas que están en SMLXL, o las más importantes, se están trabajando anticipadamente en todas esas exposiciones, especialmente la idea de la verticalidad. Business está desde muy temprano, está desde principios de los 90, en la documentación de las otras exposiciones ya está ahí construyéndose el texto literal de Business. Para que al final podamos tener como una visión un poco más amplia. Estos son documentos, solo porque así ya es un poco, documentos de esas otras exposiciones, en este caso una de París, donde dentro de ese texto, si tuviéramos con más tiempo o más días, podríamos profundizar para que vierais cómo está presente allí. Y no es nada casual que también en esta exposición había empezado ya este avasallamiento de querer diseñar por sí mismo las exposiciones sobre su obra. O sea, que esto que haya pasado en el MoMA no fue su primer intento, sino que ya en el 90, 91 y 92, en las otras exposiciones, ya había puesto su equipo a trabajar, y los croquis que ellos realizaban se materializaban tal cual en estos espacios, haciendo que sus comisarios pues hicieran lo que tuvieran, intentando resistir como las fuerzas imposibles de frenar del equipo de Ren. Todas tienen sus inauguraciones, todos tienen su momento de celebración. Hay fotos, por un lado, de las exposiciones de París y por otro lado de las de MoMA, ya que está ahí alguien, caja. Y la televisión por ahí abajo, o sea, que hay figuras relevantes. Esta es la importancia de llegar a estos sitios donde al final hay una celebración de un momento, un día, una hora, una tarde.
Estos son momentos, por ejemplo, de preparación de las exposiciones de París. Y al final, a lo que queremos llegar es a ver que desde ese cuadrante resulta que a través de tirar de la investigación empiezas a conocer piezas que se conectan. De forma que la construcción del libro sí se puede concretar a lo mejor en que un día llegó Bruce Maugham y se puso a trabajar con el libro, pero existe una serie de eventos colaterales que también forman parte del mismo, pero sí que permiten en la tesis establecer, no sé si lo ves como en el fondo, como 3 etapas muy claras, que son el antes, el durante oficial y el después. En el durante, digamos, eso es lo que os quería contar, ¿no? Que se completa con los episodios que ocurren antes. Todas esas mini fotos que veis ahí son partes del proceso que demuestran también no solo cartas, chascarrillos o conversaciones, sino que hay documentación que te permite ver pues, que los textos estaban antes y también que hay procesos de producción que también se solapan. Esta es la serie de monografías de Risoli en la que hubiera estado Rem incluido, pero conociendo la obra de Rem o las monografías o los libros que editan ellos, ya me diréis vosotros que pinta aquí una monografía autorizada por OMA, cuando lo que ellos quieren es hacer sus propias publicaciones. Para el que no lo sepa, se autopublican de toda la vida. O sea, ellos se publican sus obras, no me refiero a que lo paguen ellos, no tiene que ver con eso, sino que ellos participan en la edición y en el diseño de lo que se va a contar y en el discurso y narrativa que lo acompaña. Y estando en estas monografías, pues hubiera podido estar en una especie de élite, que es lo que se buscaba, pero ya os digo que ven por conversaciones con la editora, el comité de Israel, pues se ve que no se siente del todo cómodo en esto. Y ahí es donde llega este hallazgo, que es fundamental, que es descubrir que a lo largo de ese periodo que supuestamente estaban trabajando Rem con mucha desgana, comprobado y contestado, junto con Jennifer Sigler en la producción del libro de Risoli, o eso es lo que se creían ellos en la editorial, en realidad estaban trabajando sobre ideas. Estaban hablando de palabras, de terminologías, de conceptos, de su posición en la arquitectura, o en los temas contemporáneos o de la sociedad que podían estar en relación, o deberían, con el ámbito de la arquitectura y con el trabajo del arquitecto. Esto que veis aquí es el trabajo, si no tenéis súper presente el libro como es, tiene en un lateral, no todo el rato, pero muchas veces, un diccionario. Hay un glosario, más bien, de terminología que está en la banda, que va por orden alfabético, y las palabras y esas definiciones salen de este trabajo. Si os fijáis en la portada, no sé si lo veis bien, el manuscrito que veis ahí está fechado y ya hay mucho trabajo realizado en el 91. Con lo cual, si el libro empieza en el 92, pero tenemos todo ese trabajo realizado casualmente con la llegada de Jennifer Sigler, pues evidentemente hay un trabajo en la sombra que está alimentando el libro, aunque se incorpore más adelante. Jennifer Sigler lo cuenta con mucha elocuencia y explica cómo fue este proceso tortuoso de tener un encargo y estar siendo pagada por Risoli de espiar a Rotterdam y sin que Rem hiciera ningún caso, porque no tenía ninguna gana de hacer esa monografía, pero no podía rechazar no estar en el elenco. Entonces había como una contradicción y entonces ella decide que tampoco es el entorno adecuado para publicar una monografía de OMA y opta por ir haciendo ese trabajo un poco como ya veremos a ver qué pasa. Se acaba su contrato y se queda en OMA. Se queda incorporada en el equipo y se encarga de la difusión y las publicaciones de la obra de OMA en cualquier medio que lo solicite. ¿Qué es lo que hace ella? Contener aquella documentación que prefiere reservar para el libro que ella sabe que va a salir. Ella sabe que se le va a llegar, no sabe cómo se llama, pero sabe que va a ocurrir. Hacen diagramas, intentan trabajar las ideas, los proyectos, cómo los vamos a ordenar, como es una monografía, cómo los vamos a colocar, qué orden van a tener, qué criterio, cómo seleccionamos, qué documentación vamos a poner. Eso es un trabajo que ella, sobre todo ella, va trabajando individualmente, casi en solitario. Hay layouts también, hay pequeñas maquetaciones. Fijaros esas rayas en los laterales, son el inicio del diccionario. Ya desde finales de los 80, lo que sea que vaya a ser, va a tener a la banda algo con un glosario de palabras que se van a definir. Y hay borradores también, son borradores súper iniciales, no tienen nada que ver prácticamente casi ninguno con lo que llegó a ser, pero están ahí para demostrarnos que la monografía se estaba haciendo y hay pruebas de paginación, de maquetación, o sea que hay evidencias suficientes para saber que eso estaba en proceso, aunque fuera una versión un poquito más amateur, porque Jennifer es editora, no es diseñadora, de que haya un matiz súper importante. No casualmente, todas esas maquetaciones tienen similitudes con no solo el control de las exposiciones de Francia y ese primer ciclo del que se hablaba, sino que Rem también interviene, digo Rem ampliado a sus 4 personas de confianza
especialistas más en comunicación, ellos autoeditan los propios catálogos de las exposiciones también, con lo cual se va descubriendo cómo van acaparando y acaparando todo ese control sobre medios. Y se parecen los libros que producen in-house, por así decirlo, que eso es algo muy habitual en aquella época de OMA, producir libros internamente de los proyectos para entender los sellos, para entender ellos la narrativa y el sentido y el significado de un proyecto, e incluso a veces para interactuar con sus propios clientes. Te voy a contar el proyecto como una narrativa. Es una historia, storytelling, que se dice ahora en diseño, que se utiliza mucho, pues de eso va la cosa. Te voy a contar el proyecto como una historia, porque va a ser tu historia, es tu proyecto. Entonces, la edición de los libros tiene mucho que ver con la narrativa del proyecto. Y casualmente se parece a que se publica y se vende en las librerías. Por cierto, piezas de autor, este de arriba tampoco creo que lo podéis encontrar. Llega la fase central y aparece Bruce Mau, llega al proyecto editorial, llega con referentes conocidos para Rellman, le había visto en otros contextos, y empieza una etapa completamente diferente, en el cual se retoma eso y el proceso es muy largo, tampoco nos podemos extender, pero sí que se descubre y pude acceder al archivo de Bruce Mau, que también os lo recomiendo, que no solo os fijáis en los protagonistas centrales, porque pueden tener información, por supuesto hay que ir al archivo de OMA, si hablas de OMA, también se puede visitar, aunque con dificultades, pero es interesante ir a ver los archivos de los demás, que tienen ellos archivados en sus propios espacios, seguramente como no protagonistas, y tengáis más acceso a ellos, y eso fue otra de las grandes claves del proyecto. Cómo se habían ido construyendo a partir de ese material original, y de esas ya había una idea de una monografía diferente, y Bruce Mau lo entiende perfectamente porque es un experto editorial, y lo convierte ya en una pieza de autor más relevante. Es súper interesante descubrir los borradores, ver cómo se parecen, empieza a haber diferencias ya con el publicado finalmente. Y también hay cartas donde se empieza a descubrir como cosas, conversaciones que mantienen entre ellos. Además estamos hablando de los 90, que el email pues no se utilizaba, entonces todo tenía que ser por fax, por carta, nos encontramos en Nueva York o ya veréis cómo hacemos. Nos enviamos dosieres completos, nos enviamos borradores o dummies que se llaman, y todo, como veis, es un proceso en elaboración. Casi lo más interesante de estos borradores, que conservan hasta los post-its, lo más interesante es ver cómo dialogan a través del libro. Con lo cual queda claro que llevaban trabajando durante mucho tiempo sobre ideas que el estudio quiere desarrollar por su posición en la arquitectura, y eso se traslada incluso al libro, de forma que se puede entender como un instrumento a través del cual pensar y seguir evolucionando y sobre todo ir pensando qué OMA se quiere producir cuando acabe todo este proceso. Porque hay un proceso de transformación incluso societario, parten de un estudio formado por 4 personas, que era OMA originalmente, por lo menos antes de este proceso, y termina siendo solo REN con otros socios diferentes u otro formato estructural completamente distinto. Bueno, como muchas cosas, he trabajado con transparencia, no os voy a enseñarlo para que nos demos cuenta que antes no había email y no había Photoshop, lo que había eran fotocopiadores, ¿no? Y había como otro sistema de trabajo sobre los materiales que ahora os parece la ciencia ficción. Pero era así. Hay un documento interesantísimo sobre el equilibrio de color en la narrativa del libro entero, no solo proyecto a proyecto, sino de cómo se trabaja la intensidad de colores, cuánto duran los proyectos en la secuencia completa, lo que se llama el page plan, y hay como muchas pruebas y es súper interesante ver cómo lo trabajan. La decisión sobre las tallas, el libro se llama así por escalas y por tallas, lo decidieron en una estancia corta de investigación en el Getty Institute cuando se reunieron Bruce Mau, Ren Koolhaas y Jennifer Ziegler justo en la llegada de Bruce Mau. O sea, un encuentro como brainstorming de cómo podían llegar a ese punto y sale en ese momento. Esto me fascinan las imágenes de los coches porque todavía que se conserven esas pistas relevantes con notas que a veces son como bastante reveladoras, pues me parece que es un hallazgo que si tenéis la suerte de encontraros, si os toca, pues sentiros afortunados. Y luego llega la parte de los medios, la recepción pública y la construcción mediática de SMLXL. Hasta ahora había sido un proceso muy interno, con muchos actores entrando y saliendo, porque había fotógrafos implicados, había que hacer unas fotos que eran para el libro, porque iban a entenderse mejor de manera más conceptual o por otra singularidad. Pero luego llega la salida al mundo de SMLXL. Y su primera salida al mundo consiste en el envío de un borrador, no de un libro, a los medios especializados con motivo de la inauguración de la exposición, de la que os he hablado antes del MoMA.
se envía con un devolver a, que no lo veréis bien en la pegatina de la portada, dice devolver a, por favor, es un borrador, esto no lo podéis circular todavía porque no estaba a la venta. Y entonces la carta introduce, esto es un libro, es muy importante, el borrador no representa el libro completo, algunos de los textos y dibujos aún faltan, este borrador es una prueba que tiene que pasar edición y tiene una portada flexible que ya veréis en su momento y les hace un poco como las cosas que faltan. Pero por favor devolverlo. Este libro se difunde y se habla de él ya en una de las publicaciones que cuando hay una exposición, sobre todo en Nueva York en aquel momento, salían otras revistas y otros medios hablando del evento, ¿no? Como en cualquier evento que se ocurra así relevante, que hay notas de prensa y demás, y se publica y se habla de él. Ocurre en crítica especializada con esta revista que es Amy, que era una publicación que hacía como números un poco especiales o seleccionados o a dedo, y también se habla aquí del libro, de los episodios que va a tener, de los temas que trata, de lo que va a hablar. Se le hace incluso una review, se le hace una reseña de cómo es el libro también. Sale y se habla también de él y de su obra y del libro en medios de este tipo, o sea que ya ves que la repercusión es de medios especializados, pero también de medios de lifestyle, en televisiones también se habla de ellos, se ve como varios episodios, uno de ellos es este, que es el que más me gusta, que lo vean. Spike Lee. The film is called Girl 6, being released Friday. We'll be right back. Stay with us. Rem Koolhaas is one of the most highly regarded architects in the world today. He is both master planner of Eurolille, a major redesigning project underway in northern France, and architect of one of its key buildings, the Lille Grand Palais. Like the scope of his vision and acclaim, bigness is the focus of his new book. Here it is: small, medium, large, extra large. Ya veis que hay dos secuencias, hay un 1994 y un 1996. ¿Qué ocurrió con el libro? El libro que parecía que iba a llegar, habían retrasado la exposición incluso, que me lo he contado hasta 2 veces para que hubiera una coincidencia, porque es muy importante llegar con todo el armamento a los momentos clave, pero no pudo ser. No llegó. Rem estaba tan empeñado y enredado con Guzmán y con todo el mundo, y que no, pero es que todavía más, y se había convertido en una obsesión realmente la edición del libro, porque estaban retrabajando su propia identidad y sus ideas. Entonces, ¿qué pasó? Que todo lo que estaba previsto de alguna manera lo tenían que lanzar, hasta el punto que este Late Night Show tuvo que presentar en el 94 el libro en borrador y se le volvió a editar en el 96 con el libro ya publicado. Por eso apareció 2 veces y Charlie Roth levanta el libro que sacamos y se lo enseña 2 veces al público, uno del casi y otro del después. Ninguno de los arquitectos que eran invitados a este programa en aquella época sale 2 veces tan seguidas, ninguno. O sea que encima, incluso por la mala casualidad, resulta que aparece 2 veces en prime time en Estados Unidos. Es algo que más se puede pedir, ¿no? Si quieres ser un celebrity, aunque luego no quieras serlo. Con lo cual, SMLXL es un gran evento hasta tal punto que se replica por otros arquitectos. Estamos hablando del post. Esto genera este diagrama, si no lo conocéis, es súper interesante. Está en un volumen de OMA del Croquis, creo que del 2006. Este diagrama lo elabora Beatriz Colomina con un equipo de doctorandos y lo editan para explicarnos cómo es la producción de editorial in-house en el estudio, publicada en medios y de otro tipo adicional. De forma que no lo distinguís nada, pero fijaros que es creciente. Ellos estaban descubriendo que en esa producción y autoedición, de alguna manera, de aquellos libros para clientes con ellos, para dialogar en equipo, para expresarse con el mundo, se estaba convirtiendo en una constante y hay muchos libros que podéis consultar. Este caso como singular que me gusta poner porque es el caso de Universal Studios, en el cual podéis encontrar, si hicierais el rastreo de archivo en el estudio o en el estudio de los colaboradores que ya no trabajan con él, como Dan Wood, que fue mi caso, pues ellos tienen borradores de ese proyecto con los que hablaban con los clientes. O sea, literalmente, llevamos esto para contarte mi proyecto. Ahora hay medios audiovisuales más elaborados, a lo mejor ahora podríamos hablar de otros medios que también formarían parte, pero en su momento era este. Pero luego ese mismo material, y casi editado con los mismos criterios, se convierte en un Amazon. O sea, que sí que hay una traslación muy directa y ellos realizan publicaciones in-house.
¿Cómo voy de tiempo? La edición del libro. Son muchos los actores que intervienen y aparte de encontrarlo en los archivos, solo hay que abrir los agradecimientos del libro. Puedes haceros un viaje por esta enorme lista de personas y empieza hablando de quién forma parte de ello. Entonces se habla de que Oma tiene mucho que ver, Bruce Mau está relacionado y afortunadamente se habla de las personas de la editorial, se habla de la editora y se habla de personas que antes en las monografías no tenían ningún protagonismo y yo creo que ahora igual tampoco, porque no se habla de ellas, se habla solo del autor, del creador, del que hace la obra y qué pasa con todos los colaboradores necesarios. Es un poco como mi obsesión. ¿Qué pasa con todos aquellos que sin ellos no existirían ni el trabajo, ni existirían tampoco las obras publicadas, ni el diseño propio editorial que al final pues, se consiguió como consagrar como un hito referencial en el mundo editorial arquitectónico? En textos de estos, bueno, hay como muchos mensajes y cuando investigas vas descubriendo cosas sobre algunas de estas personas que sí que tienen influencias que nos llevarían como también una semana y media. Y luego también es muy curioso cómo se toman su papel algunos de ellos. A la derecha podéis ver a Bruce Mau, de momento contento, está hablando en esta entrevista de, claro, para él como diseñador también marcó un hito en su carrera, porque es una obra realmente reconocida en los medios por lo menos especializados. Y él puede hablar de su libro y es muy curioso esta entrevista en donde dice, bueno, yo también soy protagonista, ¿no? Como que aunque estuvieran los agradecimientos, parece que el mundo solo enfoca hacia Ren cuando sin Bruce Mau pues no había llegado a este punto. Y ahí son relevantes notas de estas que aparecen en los libros, donde en este post-it, que no veréis nada por el contraste, pero dice names, y dice incluir Ren Koolhaas, Bruce Mau, Jennifer Siever, Hans Brackelmann. O sea, que alguien en algún momento pone un post-it y decide y sugiere que ahí tienen que estar los nombres de esas personas. Otra cosa es que luego los medios filtren, cojan, seleccionen, pero hay una intención determinada, no sabemos qué tipo de conflicto saldría, en el cual se ve que tienen que estar. De todas maneras, portadas, bueno, esto es un borrador de la portada, portadas y borradores hay muchísimas, se pueden encontrar en los archivos distintas configuraciones, donde el protagonismo de los nombres va cambiando. Y bueno, como un montón. Esto es como una selección, ¿vale? Hay infinitas, más grandes, más pequeños, en el lateral uno se ve más, uno se ve menos. Y uno de los sitios más, bueno, este es el resultado final para que no lo tenga muy presente, está desplegado, claro. Se puso un color amarillo, pero también se hicieron otros colores, los cuales fueron cambiando en función de la edición, primera edición, segunda edición. Uno de los primeros colores entre el amarillo y el azul tenía que ver si el publisher final era uno europeo, que es A10, o si era uno americano, que es Monticelli Press, o sea que varía un poco en función del que hace la edición final. Pero los colores, como digo, generalmente responden a las ediciones que son amarillo, azul las primeras, luego naranja y morado. O sea, son las letras, podéis encontrarlas coloreadas de esos tonos. Pero hay algo más curioso todavía. Es que hay una leyenda urbana que dice que, bueno, leyenda contada por personas con nombre y apellido, que dice que esos colores no fueron elegidos de manera casual, sino que curiosamente el amarillo y el azul con sucesivas fotocopias desaparecerían. ¿Veis quién desaparece? Desaparece Rey. ¿Quién es el diseñador? Bruce Mau. Leyenda urbana. ¿Lo veis, no? Siempre, ahora ya claro, parece también ciencia ficción, pero antes todo era a base de fotocopias. Entonces cualquiera que se fotocopiara el libro y lo viera varias veces, pues el profesor lo que he hecho aquí es manejar el contraste para que veáis qué pasaría con el fotocopia. ¿Casualidad? No se sabe. Se había quejado en una entrevista, luego pasa esto. Reflexiones sobre qué había pasado después del libro. Hay una entrevista muy interesante en Index que mantienen Jennifer Siever y Ray Nicholas, que por cierto mantienen una buenísima relación y aquello fue muy fructífero. Entonces ella, la entrevista y le pregunta, ¿tú crees que este libro fue demasiado explícito? Porque si no lo habéis abierto nunca, abierto porque está todo, hay textos, hay cosas como pensamientos bastante personales, hay historias personales, incluso una tragedia de alguien que fallece, o sea que bueno, que hay como mucha información en el libro que jamás os veréis porque yo tampoco me la he leído entera. Y entonces él le dice, todo lo que ha pasado desde entonces es parte de la construcción de una nueva oficina. Claramente, tú puedes ver que el inicio y el final son distintos, pero es que además ellos hacen su propia reflexión, esta entrevista por eso es súper interesante.
y termina en la fundación de AMO. AMO es el cuerpo espejo de OMA, es el cuerpo dedicado a la investigación, al branding, a los proyectos, básicamente a estos complementos a los proyectos que son muy típicos de la práctica de OMA, de te hago el proyecto, pero esto requiere investigación, requiere un estudio de los consumidores, requiere que averigüemos si es el contexto cultural apropiado o lo que sea que en ese momento consideren que es importante. Pero también en su origen, con aquella Fundación Prostar, se ocupaban de la difusión, publicación en medios y ediciones que tuvieran que ver con la obra de OMA, incluida la gestión de las exposiciones, y todo ese trabajo de colapsar el trabajo de los comisarios en realidad estaba gestionado por el antecedente de OMA, aunque entre ellos nunca reconocen que una es la continuación de otra, pero eso tiene que ver con la persona que dirigía uno y la que dirigió otro, que salieron fatal, pero ellos nunca te dirán que es una continuidad. También dice que eso le dio, por otra parte, si seguís leyendo, acceso a sus secretos, o le dio acceso a la información y le sintieron la necesidad de generar nuevos secretos, porque los habían contado absolutamente todo en aquella publicación. Esto es algo que os acabo de contar, este cuerpo espejo. Es interesante cómo ellos no solo se consideran como ellos mismos y el espejo, sino como que consideran, sobre todo en este momento que es el 2000, estos diagramas de la derecha, del 2000 por ahí, consideran que su práctica no se puede entender sin esos satélites que son colaboradores necesarios con ellos. Esto es una singularidad de una práctica de arquitecto singular o de estudio singular, el reconocimiento o la búsqueda o el entendimiento de que la práctica se realiza de manera plural, colaborativa, entrelazada, con otros que necesitamos que estén con nosotros para sacar adelante los proyectos, incluso para contar nuestras historias. Entonces él le dice que si considera que SMLXL marca el final de la adolescencia de su trayectoria, entendiendo que antes apenas producían trabajos, porque no está mal tampoco decir que apenas tenían obra construida cuando se planea hacer esta monografía, ni siquiera cuando se termina. Euralil se termina a lo largo del último tramo de los 90, ni siquiera en el 95 está terminada, aunque hay otra inauguración semi-fake en el 94. Casi no tienen obra construida y por eso habla de la adolescencia y transición del estudio. Y lo que le dice Ron dice, mira, no lo sé, en realidad no tengo ni idea, pero lo que tengo claro es que fue el final de algo. SMLXL cerraba una etapa muy importante de muchísimos años, y lo que fue interesante es que se estaba cuestionando la identidad de OMA. Por lo tanto, claramente, si no en el proceso, sí que hay una reflexión posterior sobre cuánto había sido de transformador ese proceso de la monografía, que gracias a las investigaciones podemos saber que fue muchísimo más extenso, aunque ellos digan que fueron 3 años. Pero Jennifer y Rem saben que esto empezó todo en el 1988. Y dice que por lo menos esa identidad como mínimo se desdobló. Si hemos conseguido algo, como mínimo es desdoblarlo en 2 cuerpos distintos. Y por eso me gusta entender este libro o explicarlo como un gran evento, porque obviamente marca un hito no solo en los medios, sino también en sus reflexiones internas. Y más bien parece un evento desencadenante o un gran evento que tiene todas estas fases que construye el evento, que es un momento. Este hito puntual no nos puede cegar, siempre hay más por delante y por detrás, que constituye etapas anteriores y posteriores. Lo que parece que nos queda claro es que fue legitimador o catalizador de algo, de ese cambio, fue un momento explosivo. Y es todo un conjunto el que debe ser entendido como la construcción de la monografía, incluidos sus efectos catalizadores, transformadores, o como nos queramos entender, y por eso la foto final de este proyecto en realidad tiene que ver con esto. Bueno, son reflexiones de la tesis. Y lo que quería decir con eso es que básicamente a la hora de construir tesis de este tipo, a ver si el diagrama me gusta enseñar. Bueno, es como que el libro lo utiliza, este diagrama que realizaba por el camino, que era para mí, para trabajar. No sé si sabes lo que es un blueprint en diseño. ¿Suena de algo? ¿Puedes repetir, perdón? Blueprint. ¿No? Bueno, en diseño hay una herramienta de trabajo muy común, sobre todo en diseño de servicios, en service design, que es entender que hay una línea de interacciones de una entidad, una empresa, un producto con los clientes, hay una línea de momentos de encuentro, pero luego hay cosas que ocurren en la trastienda que dan lugar a que eso sea posible, y por otra parte una reacción y unas emociones y unos encuentros del cliente o de los usuarios o el público en este caso con esa realidad que estamos construyendo, ¿no? Donde lo conocen, donde lo ven. Entonces, pues si os sirve de utilidad, os lo enseño por eso. Me fue muy útil entender cuáles eran los hitos que todo el mundo esperaba, que eran los edificios construidos,
porque en la arquitectura parecía que solo era como el único sitio importante. ¿Cuándo va a acabar ese edificio? ¿No? Como el museo de la semana pasada, ¿cuándo se va a acabar ese edificio? Pero toda la trastienda que eso genera es relevante. En este caso los hitos son los edificios, porque es lo que todo el mundo espera, pero en la franja de arriba estaban todos esos momentos públicos, los ciclos de exposiciones señalados en rosa, los libros señalados en verde, y abajo todo el tejido que se estaba haciendo, relaciones, cartas, conversaciones, viajes, encuentros, nuevos vínculos que se estaban trazando. Y solo conectando todos esos elementos era posible entender las conexiones entre ellos. Luego, eso sirve de utilidad, es una herramienta que viene de otro sitio, pero que creo que puede, en un momento dado, cuando tengáis que conectar demasiada información, pues puede ser una herramienta que quería contaros como algo así extra, si os puede servir. Así que nada, espero que os haya entendido. Muchísimas gracias.